Ya, espero que se encuentren muy bien. Eh, Esta identidad se las debería haber grabado la semana pasada, pero estuve actualizando un par de cositas y agregando un poco material, un poco más de material para la identidad, así que vamos a ver un poco de todo lo que tiene que ver con colectores solares, que es lo que les va a servir para la pregunta 2 de la tarea. Entonces, ya lo primero que tenemos que ver es qué es un colector solar. Y un colector solar en el fondo es como una forma de almacenar calor y transferirlo a algún fluido. Entonces, es una forma de capturar el calor que viene de la irradiancia solar. En este sentido, los colectores tienen el siguiente funcionamiento. Por un lugar entra agua fría y por el otro sale agua caliente. Déjenme verificar una cosa. Ya. Entonces, por el otro lado sale agua caliente. Y eso va a pasar porque los materiales que están aquí encima van a ser propicios o van a propiciar la absorción del calor. Eso quiere decir que no van a reflejar la radiación solar y no la van a transmitir. Van a tratar de absorber lo que más se pueda. Ya. Entonces, en ese sentido, estos son como los más comunes, los de placa plana. Ya existen varios tipos de colectores, están los estacionarios, los de concentración solar, etcétera. Eh, ya, eso en general como a modo de idea de que es un colector, sé que ya lo vieron en clases, pero nunca está de más. Estos colectores parabólicos, por ejemplo, ya, una diferencia es que los de placa plana simplemente tienen un espejo, un vidrio, o sea, no es un espejo, sino que un vidrio que va a absorber la mayor cantidad de calor y va a tender a calentar este material. Se va a tender a calentarse este vidrio, y esto que está aquí abajito. Y esos tubitos que se ven ahí son los tubitos por los cuales va a pasar el agua. Entonces, toda esta parte va a ser como, no sé, una hoja de cuaderno sobre la cual va a empezar a llegar toda la radiancia solar y se va a empezar a calentar. Los colectores parabólicos lo que hacen por otro lado es que toman un tubito por el cual va a pasar el agua y toda la irradiancia solar que va a llegar a cualquier parte de este espacio va a reflejarse hacia este tubito. Y eso va a aumentar la absorción del calor del tubito, por ende va a calentar más agua. Existen distintas formas de jugar con esta idea de generar esta curva, pero siempre tenemos que colocar el tubito en el punto donde todos los rayos van a ser incidentes. O sea, el rayito de radiación va a chocar por aquí y se va a reflejar y va a llegar a ese punto que va a ser un punto en común. Hay distintas formas de generar esto. Por ejemplo, acá eh, está hecho para que todos los rayitos lleguen a esta punta y bueno, van a llegar la mayor cantidad de rayitos. Por ejemplo, un rayo de sol choca por aquí, no necesariamente se va a reflejar acá. Pero estas formas aumentan la cantidad de absorción de calor concentrada en un punto. Entonces, lo que quieren hacer estos colectores parabólicos es concentrar la irradiancia solar en un punto específico. En este caso, para aumentar la absorción en ese tubito. Y es muy parecido a esto, porque estos son los más comunes, los que uno se compran como para uso doméstico. Y es sobre estos tubitos que están aquí es donde va a haber agua que se va a empezar a calentar. O sea, estos materiales se van a calentar y van a transferir todo ese calor a estas uniones de acá donde va a pasar el agua. Es como la misma idea, pero bueno. Entonces, bueno, ¿qué tiene un colector solar? Tiene una cubierta transparente que va a tener propiedades de transmitancia, etcétera, todas las propiedades radiativas que ya han visto para distintas longitudes de onda. Y la idea es que esta cubierta transparente deje pasar la radiancia solar, o sea, que sea invisible, o sea, que sea transparente para este tipo de radiación. Y la placa absorbedora es la que se va a encargar de absorber esta radiación para poder calentar el agua. La gracia es que esta placa tiene que ser selectiva. ¿Y a qué nos referimos con esto? Es que no va a reflejar, va a reflejar gran parte del espectro y otra parte va a absorberlo. Entonces, lo que nosotros queremos es con esto determinar qué partes del espectro de radiación queremos utilizar. Por ejemplo, no sé, acá estamos diciendo que queremos absorber, o sea, queremos tener mayor reflectancia sobre estas longitudes de onda y menor reflectancia en estas longitudes de onda. ¿Y qué quiere decir esto? Que bajo ciertas
longitudes de onda, o vamos a tener rangos de absorción en ciertos rangos de longitudes de onda donde vamos a buscar absorber esta irradiancia. Eso es lo que quiere decir este gráfico. Entonces, hay materiales que nosotros, dependiendo del caso, vamos a querer que reflejen mayor irradiancia solar o que transmitan o que absorban. Todo va a depender de nuestros objetivos. Por ejemplo, la cubierta transparente nosotros vamos a buscar que tenga mayor tasa de transmitancia para que pasen todos los rayitos y no se quede y, y esta placa no absorba ese calor y que todas esas longitudes de onda que van a atravesar esa plaquita choquen y lleguen a esta placa absorbedora para poder tener una mayor tasa de absorción. Y bueno, después los rayitos que nosotros no queremos van a seguir pasando, etcétera. Entonces, bueno, acá tenemos partes de componentes, etcétera, pero esto ya lo vieron. Y esto es lo que me importa. Análisis térmico. Si nosotros queremos generar un dispositivo que pueda calentar el agua en base a la absorción solar, tenemos que saber cuánto es lo que puede absorber este dispositivo. En este caso, los colectores, la radiación absorbida se apoda S y podemos calcularlo con este modelo. Entonces, acá nosotros tenemos distintos tipos de irradiancia. Tenemos GHI, que es la irradiancia global horizontal. Acá tenemos GHI, que sigue siendo el mismo parámetro. Y después tenemos el DIF, que es irradiancia horizontal difusa. Entonces, la GHI se entiende como la que es directa, la que llega directamente al platito. Y la difusa es la que proviene de, por ejemplo, eh, la irradiancia que viene de la atmósfera, que no es directa, sino que viene de otros lugares. Este factor de inclinación de radiación directa tiene que ver con la posición que nosotros vamos a darles al colector. Si está más inclinado, más alto, etcétera, porque eso va a hacer que varíe el ángulo de incidencia de los rayitos de las ondas electromagnéticas o de la radiación, de la irradiancia, mejor dicho. Entonces, este es un parámetro. Después tenemos el ángulo cenital de la inclinación del colector, que es lo que yo les comentaba. Esto es más directo. El RB y el beta, se relacionan, porque dependiendo de la posición del beta, también va a modificarse un poquito el teta I y el teta B, que son los factores o sea, los que determinan este factor de inclinación. Luego tenemos la fracción de la radiación absorbida por el colector. Esto, este valor considera distintas cosas y se puede calcular bueno, se puede calcular con esta idea porque depende mucho de la absortancia y la transmitancia del material. ¿Por qué? Porque este parámetro considera que llega un rayo incidente, transmite el, el, ¿se me fue el nombre? La cubierta transparente, o sea, este vidrio, este cristal que tenemos encima, lo atraviesa y luego choca con la placa absorbedora. Pero acá hay un espacio. ¿Por qué? Porque esta placa absorbedora no va a absorber la totalidad de la irradiancia incidente, sino que va a absorber ese porcentaje o ese porcentaje de longitud de onda que entra dentro de la categoría que esta placa puede absorber. Entonces va a haber una cantidad de componentes que van a ser transmitidos y otras que van a ser reflejados. Entonces luego esto se refleja, vuelve a chocar con este vidrio o este cristal, se refleja y vuelve a llegar a la placa absorbedora. Entonces esta idea o esta tasa de absorción tiene como idea que nosotros aprovechemos o cuantificar la mayor cantidad de irradiancia incidente que puede llegar a esta placa absorbedora. Dada toda esta reflexión infinita que se va a ir dando, ¿ya? Hasta que ya no haya más, hasta que ya este rayo incidente no sé, pues, digamos que desaparece, tanta reflexión y por la longitud de coherencia y todo eso que ya vieron anteriormente. Entonces, como nosotros queremos cuantificar toda esta tasa de absorción, se llega a este modelo. Y este es el modelo que les va a permitir calcular esta tasa de absorción, pero esto es para la componente normal. Entonces, esto no es un total, sino que nosotros nos vamos a mover bajo ciertos rangos y que van a ser nuestra tasa total de absorción. Por ejemplo, acá dice para determinar, no sé, con respecto a beta, con respecto a D, con respecto a G, que van a depender de los distintos parámetros. Por ejemplo, acá sale
no sé, pues B, D y G indican el valor de la componente directa, difusa y la del suelo. La del suelo es toda la que viene reflejada por, no sé, pues, supongamos que esto, a ver si hay una imagen aquí. Esto se supone que está desde el techo de una casa. Entonces, digamos que tenemos ya radiación incidente, la difusa que viene por los lados, y la del suelo es la que se refleja del techo. Y entonces llega un rayo de luz al techo, se refleja y llega por detrás. Entonces, esa es la idea de considerar otro componente que genera absorción dentro de la plaquita. Entonces, ¿dónde estamos? Acá arriba. Ya. Entonces, esta sumatoria nos permite cuantificar como en su totalidad eh, la, la capacidad que tiene esta cubierta, esta de placa absorbedora, de bueno, absorber esta radiación incidente. Y para esto tienen estos parámetros: transmitancia de la cubierta transparente, absortancia de la placa absorbedora, y el PD es la reflectancia difusa de la cubierta transparente. Quiere decir que esta cubierta transparente, cuando llegue el rayito y atraviesa, va a tener una componente que nos va a dar la reflexión de esta cubierta, y por la cual esta va a empezar a reflejar estos rayitos que vienen. ¿Recuerdan esto? Esta es la tasa alfa. Bueno, y este gráfico permite relacionar el de alfa con distintos parámetros. Por ejemplo, este es el ángulo de incidencia, este está como fracción no proporcional, y bueno, esto nos va a permitir ver cuándo hay eh, mayor reflectancia, o sea, cuando esta tasa es mayor. Fíjense que si nosotros nos vamos a los 0 grados, quiere decir que las rayitos llegan perpendiculares o sea, que los rayitos simplemente no llegan, porque este es el ángulo de incidencia. Entonces el ángulo de incidencia es si yo tengo bueno, que esto supongo que ya lo vieron en clase. Ya, es que si yo tengo mi platito y viene el rayo, el ángulo de incidencia cero, quiere decir que llega perpendicular. Sí, y si llega un poquito hacia el lado, el ángulo de incidencia va a ser ese, ya, bueno, bien. Pero eso es importante, considerar que creo que recién lo que dije me equivoqué. Pero esto es lo importante, que la efectividad de la placa absorbedora depende del ángulo de inclinación con el que van a llegar o sea, el ángulo de incidencia con el que va a llegar esta irradiancia. Entonces, esto nos dice el gráfico, la importancia de considerar este ángulo de inclinación dentro del modelo que vamos a usar. Bueno, acá hay formas de ver el tema del ángulo. Este es el ángulo equivalente de la componente difusa y la global. Son como considerar formas de ángulo de incidencia para cada uno de los componentes. Es importante que lo tengan claro. Ahora, los colectores no son perfectos, debido a que hay un montón de parámetros que van a modificar la cantidad de calor que pueden absorber. Por ejemplo, nosotros tenemos la temperatura ambiente y tenemos después la cubierta de vidrio. Entonces, dentro de esta cubierta de vidrio se va a producir una transferencia de calor, ¿ya? Y bueno, eso se queda ahí cuantificado. Luego, entre la cubierta de vidrio y el colector, va a haber otra transferencia de calor. Y luego entre el colector y la parte trasera también, y luego también otra vez con la temperatura, o sea, con el ambiente. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener una tasa de absorción global y una tasa de pérdida global. Entonces, la absorción global va a ser S, que es que ya lo vimos, y la QU es la transferencia de calor transferido al fluido. Eso quiere decir que esto es lo que se transfiere al medio ambiente. No, miento, esto es lo que se transfiere al agua que está dentro del colector. Entonces, este QLOS, que es el calor perdido, quiere decir que si nosotros tenemos, o nuestro colector tiene la capacidad de recibir esta cantidad de energía, y finalmente la cantidad de energía que tiene nuestra agua, que es la que proviene del colector, no es exactamente igual a la S, quiere decir que hay una pérdida entre medio, quiere decir que hay energía que se está disipando. Entonces, si nosotros tenemos un colector perfecto, quiere decir que el QLOS va a ser cero, y eso quiere decir que la cantidad de energía que tiene S o que tiene nuestro colector, que es la capacidad o la cantidad de energía que puede absorber,
va a ser igual a la cantidad de energía transferida al fluido. Pero si existen pérdidas, eso va a quedar cuantificado en el calor perdido y va a decir que la cantidad de calor que llega al fluido no es la misma que la que entra al colector. Y eso queda determinado por este esquema. Entonces aquí nos dicen que este es el coeficiente convectivo de transferencia entre las superficies y esta es la forma en que podemos calcular el calor perdido. El UL y el AC son parámetros de cada colector. Entonces, el UL es el coeficiente global de transferencia. ¿Qué quiere decir esto? Es un coeficiente global que cuantifica todas las pérdidas asociadas al sistema. Y el área, bueno, es la superficie del colector. Y estas son las dos temperaturas. Temperatura P es la temperatura de la placa y la temperatura A es la temperatura del ambiente, que son como los parámetros que van a estar jugando entre medio. Bueno, el rendimiento acá hay distintas formas de calcularlo. Este FR es el factor de remoción del calor. Y bueno, el factor de remoción del calor va a afectar al Q, eh, al Q, que es el calor absorbido por el fluido, eh, porque a mayor factor de remoción del calor, más fácil es eh, que se transfiera calor al fluido. Entonces, como dice acá, el parámetro FR depende del diseño del colector, del tipo de fluido y el fluido a través del colector. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo que yo quiera calentar aceite que agua. Y eso va a modificar el, no sé, el calor transferido al fluido. Y eso lo vamos a cuantificar a través del factor de remoción del calor. Entonces, fíjense que acá tenemos algo muy parecido a lo que teníamos acá arriba para calor perdido, pero acá considera el factor de transferencia global, el UL, el coeficiente global, la temperatura del fluido y la temperatura ambiente, la energía que llega, que podemos absorber y la superficie del colector y el factor de remoción del calor. Entonces, fíjense que acá nosotros, esto de aquí, este UL por TF y todo eso, esto de acá, es exactamente igual a esto de aquí. Si yo resuelvo esta multiplicación, si esta superficie pasa multiplicando esto que está aquí, esto tenemos el QLOS, el calor perdido, ¿cierto? Que sería esto de acá. Y esto de aquí, el AC por el factor de remoción del calor por S, va a ser o sea, el AC por S va a ser el calor absorbido por toda la superficie. Entonces, esta diferencia nos dice que esta diferencia es efectivamente el, el calor transferido al fluido, pero considerando este factor de remoción de calor que va a depender del tipo de colector, del fluido y de, no sé, otras cosas, y que van a depender de los parámetros asociados al colector. Pero pueden verlo aquí. Entonces, lo que se hace para calcular este calor transferido al fluido es considerar ya las pérdidas, nosotros las podemos calcular de esta forma, considerando parámetros del colector. Entonces, lo que hacemos es despejar el Q absorbido por el fluido, el calor absorbido por el fluido. Y al despejarlo vamos a tener S menos Qlos. Y ese calor transferido al fluido no es perfecto. Tenemos que considerar estos otros factores. Y por eso queda este factor, porque nosotros teníamos acá. Esto es equivalente a decir, entonces, factor de remoción del calor por S menos Q los. Eso es como la idea general. Y esto también nos permite calcular una eficiencia, que quiere decir qué tan efectivo es el colector para transferir calor al, al fluido. Y bueno, y con esto se calculan las curvas de rendimiento, etcétera, etcétera. Y acá me quiero detener. El ángulo de incidencia no es perfecto debido a que nosotros podemos instalar los colectores en distintas posiciones, pero acá hay un ángulo que modifica o que saca el equivalente del ángulo de incidencia y nos permite calcularlo o calcular bien la eficiencia del colector considerando que el colector no está en una posición ideal y que el ángulo de incidencia no es el exactamente que podemos medir, etcétera. Y aquí tenemos. Entonces, la eficiencia corregida por el ángulo incidente, por este capa, eh, va a ser la tasa de remoción de calor, o el factor de remoción de calor,
por este ángulo corregido menos la tasa de remoción del calor por el coeficiente global por esta variación de temperatura a partir de la irradiancia. Ya entonces, lo que a nosotros, por ejemplo, que lo voy a mostrar después, nos pueden dar este valor, pero nos pueden dar la eficiencia mostrada bajo esta forma. Ya, factor de remoción, por esta transferencia, etcétera, por este parámetro de acá, que sería el factor de remoción, por el UL, por esta variación de T partido en GT. Pero si nosotros consideramos este factor de corrección, lo único que tenemos que hacer es multiplicar el primer término que estaba solito antes por este ángulo corrector. Bueno, y estos ya son sistemas, no sé qué, industriales que están, o comerciales que se pueden encontrar en la industria, etcétera. Que tenemos los pasivos que simplemente mueven el agüita por propiedades físicas del fluido, o sea, no hay nada que mueva el agua. Empieza a moverse por variaciones de presión que sean por la temperatura, etcétera. Los sistemas activos que fuerzan el movimiento del agua, considerando que hay una bomba. Entonces, una bomba genera el movimiento de agua a través de los colectores. Y, bueno, fuerza como la transferencia de calor. Pero eso, esa es la parte como teórica. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo. O bueno, veamos cuál es su tarea 3. Bueno, la tarea 3 la primera es analizar este caso, que lo vamos a ver otro día. Y el problema 2 es el de colectores. Entonces, lo que nos dan en el problema 2 son los siguientes datos. Primero, la información técnica disponible en este link. eh, y estos son datos experimentales de irradiancia solar, temperatura ambiente, etc. Entonces, acá, ¿qué se hizo? Por cada hora del día se cuantificó cuánto es la irradiancia solar, la temperatura ambiente, el ángulo azimutal solar en grados y la elevación solar. Entonces, estos son nuestros datos. Con estos datos nosotros podemos calcular cuánto es o en general, la transferencia de calor que podemos transferir a un fluido. Entonces, el objetivo de esta pregunta es calcular eso. ¿Cuál es la transferencia de calor que recibe un fluido? Entonces, por ejemplo, primero tenemos que determinar ciertos parámetros. Coeficiente global de transferencia, el factor de remoción del calor, la transmitancia absorptancia, que es este T alfa que habíamos visto antes. Luego tenemos que considerar el factor de corrección del ángulo, que es esto de aquí. Y luego nos piden distintas cosas. Determinar el ángulo incidente, usando las condiciones ambientales, calculamos estos parámetros que vamos a usar. Determinar la eficiencia aplicando este ángulo de corrección. Calcular el calor absorbido por el fluido y calcular el calor total durante el día. Pero consideren esto. Acá nosotros vamos a eliminar estos ángulos por temas de cálculo en las funciones. Entonces eliminamos el caso de 0 y el caso de 90 grados. Y acá tenemos, considerando un caudal, una velocidad del agua y estas propiedades de densidad y este, este factor de transferencia, tenemos que determinar la temperatura del agua a la salida del colector. Entonces, todos estos son pasos previos para poder calcular cuál es la temperatura con la que sale el agua. Y acá nos pide que sea para cada momento del día. Esa es su tarea. Y esta es muy parecida a la tarea, al problema 2 que hubo en la prueba del año pasado, donde acá nos dicen, considera una superficie de 2 metros cuadrados y las siguientes características. Acá tenemos la eficiencia, pero esta eficiencia, fíjense que no considera este ángulo de corrección, porque tenemos un término, un numerito, multiplicado por esta variación de temperatura partido en GT, y acá tenemos otro numerito. Si nos vamos a la materia, esto acá. Si nos vamos a la materia, ese término de ahí sería esta eficiencia de acá. Eficiencia sería esta. Fíjense que esto es un numerito, esto es otro numerito y esta es la variación de temperatura. Entonces tenemos esa eficiencia. Acá tenemos el ángulo de corrección. Y acá tenemos los datos, igual que como lo tienen ustedes. Por cada hora del día se calculó la irradiancia solar, etcétera. Entonces, acá nos pedían directamente a partir de esta información determine la energía solar total en kilojoule convertida por un colector durante el día. Y nos dicen que asumamos esos ángulos, etcétera. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular el ángulo de incidencia.
Ya, entonces esta función de aquí es exactamente esta función de acá. Eh, esta de acá. Miento. Es... ¿Dónde está el ángulo? Ya, no lo encuentro, pero es la forma en la que podemos calcular el ángulo de incidencia. Ya, debe estar en una clase anterior. Entonces, calculamos el ángulo de incidencia con el arcoseno, del coseno del ángulo, del, de la posición del sol, coseno de beta, etc. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero, tenemos que importar de NumPy la función coseno, seno y arcoseno, que son las que utiliza esta ecuación. Luego, tenemos que calcular el teta sun, que es la posición del sol, y esto lo podemos hacer en base a estos parámetros. Por ejemplo, acá tenemos pi medio menos nb.radians, que convierte en radianes lo que nosotros le entreguemos aquí. Y aquí estamos tomando la altitud del sol y estamos pasando esa altitud, ese ángulo que nos da la altitud, que es la elevación solar, a un ángulo del sol asociado a la posición del colector. Esto tiene que ver con lo que se ve en la clase, vamos a ver esto aquí, lo que se ve en la clase de acá. ¿Qué es esto? Radiación solar. Porque recuerden que la posición del Sol bajo ciertos parámetros está definida de forma distinta. Entonces la elevación solar no es exactamente el ángulo de incidencia. Entonces esto es lo que estamos calculando ahora, el ángulo de incidencia. Porque nosotros tenemos acá la elevación del Sol, que la elevación del Sol depende de la normal, si se fijan. Beta, que es el ángulo de elevación de nuestro plato o nuestro colector en este caso. Luego acá volvemos a tener el ángulo de elevación del Sol. Y este ángulo phi es como la orientación. Y bueno, phi también tiene que ver esto con, esta parte de aquí tiene que ver con la orientación. Y entonces acá estamos transformando este ángulo de elevación. Y bueno, tenemos entonces ángulo de elevación, la inclinación del colector, ángulo de elevación, la inclinación del colector. eh, y este es el ángulo azimutal solar en grados y phi, que son estos parámetros que nos dicen la orientación del colector. Entonces, con esto, estos últimos dos son la orientación del colector y los primeros son la orientación o la posición del Sol con respecto a, bueno, esos parámetros que ya vieron. Entonces, esto nos va a dar así como está calculado, dado que tenemos puras listas, nos va a entregar un arreglo con varios términos que son estos ángulos que estamos buscando. Y luego con esto, que es el ángulo de incidencia solar, o el ángulo de incidencia, podemos calcular el ángulo corregido para el colector con esta ecuación de aquí, con esta de acá. Sí, eso es eh, el ángulo corregido. Y entonces esto va a transformar esto a este parámetro de acá. Ya, entonces si se fijan es simplemente calcular 1 menos 0,12 por este paréntesis, etc. Luego vamos a determinar este parámetro que acá podamos TG, DTG, que va a ser esto de aquí. Fíjense que es la temperatura del fluido menos la temperatura ambiente partido en GT, que sería la irradiancia. Entonces, si fijan, esto es lo que tenemos. Y noten que esto es eh, la temperatura ambiente. La temperatura ambiente eh, es la temperatura ambiente. El GHI, esta es la irradiancia solar en cada una de las horas. Y este Tin es la temperatura de entrada del fluido. Entonces así calculamos ese parámetro. ¿Y para qué nos sirve ese parámetro? Para esta ecuación de aquí, para calcular la eficiencia. Entonces noten que lo que calculamos ahí es esto. Ahora, gracias a NumPy es que podemos calcular y hacer estas modificaciones, o sea, estas multiplicaciones, divisiones, sumas, restas, considerando como si fuesen matrices y el resultado va a ser otra matriz. Entonces por eso seguimos teniendo arreglos. Entonces este sería el parámetro. Ahora, determinar la eficiencia con corrección del ángulo.
Esa es la siguiente parte. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos calcular la temperatura de salida así al final del colector, lo que tenemos que considerar es eso, qué tan eficiente es para poder transferir calor. Entonces acá fíjense que nos dan esta eficiencia, pero no nos dan la multiplicación del ángulo corregido. Entonces lo que tenemos que hacer es a esta eficiencia tomar este mismo parámetro y al 0,76 multiplicarle por el ángulo corregido, que es lo que habíamos visto acá en la clase 8 con el rendimiento, con esto, con el ángulo corregido. Entonces nosotros teníamos esto y le agregamos esto de aquí. Ese es el ángulo corregido. Entonces, ya. Como ya tenemos el ángulo corregido, o la eficiencia con el ángulo corregido, determinamos el calor. Entonces, ¿cómo determinamos el calor? Primero tenemos que definir cuál es la superficie, luego tenemos la superficie por la irradiancia por esto de acá, que sería el ángulo, y después lo multiplicamos por esta eficiencia. Esto que tenemos aquí es esto de acá. Mm, mm, mm. Entonces estamos calculando, déjame buscarlo bien, esto de acá. Esto es el calor absorbido por el agua. Déjame verificar qué es la... Ah, ya, no, este es el... Se me fue. Ya está el factor de remoción del calor. Estamos calculando el S, si no me equivoco. Ya, ahora sí. Bueno, entonces para calcular el Q usamos lo siguiente. Fíjense que lo que está aquí es eh, el calor absorbido por el fluido igual a la superficie por el factor de remoción del calor por todo esto de aquí. Si se fijan esto que está acá, que lo definimos como eficiencia, si yo tomo todo esto, o es- no, déjeme ver si puedo rayar, anotar. Si yo tomo todo esto de aquí, y lo multiplico por GT, esto de aquí va a quedar partida, o sea, miento, deshacer. Si yo todo esto sí, lo multiplico por GT, entonces voy a poder decir que el Q es igual al AC por GT y aquí por la eficiencia. Considerando que esto es la eficiencia, noten, si yo reemplazo la eficiencia, esta de acá, aquí, este GT se va a multiplicar con ese GT, o sea, se van a simplificar y vamos a tener esta formulita de acá. Entonces, con la eficiencia nos permite calcular este calor mucho más rápido. Y bueno, con eso, ya. Y esto de acá es una forma de condicionar los ángulos. Recuerden que yo les había dicho que teníamos que calcular o utilizar esto para ángulos mayores a 90. Y bueno, y esto es para generar esta condición de acá arriba, lo de ignorar estos dos ángulos. Entonces, como son los ángulos de la posición del Sol, vamos a trabajar solamente con los que son menores a 90. Entonces, lo que hace esto es decir, ok, calculo todo menos para estos ángulos y estos dos valores me los hace cero. Entonces, después cuando yo quiero calcular el calor o la energía total, tengo que sumar todos los calorcitos absorbidos por cada hora. Y aquí condiciono cuáles quiero de esos.
de ese cálculo. Y así es como llegamos a este valor. Y esa sería la energía total que absorbe el colector, que sería esto de aquí. Bueno, eso sería todo en general. Una cosa a mencionar es que el profesor actualizó la librería, así que deben volver a instalarla porque hay nuevas funciones. Y este miércoles vamos a ver y voy a resolver dudas sobre el problema 1 de la tarea 3 sobre este de aquí, del vidrio. Eso, que estén bien.